Bienvenidos al tema 3. Domina el arte del storytelling y cuenta historias que enganchen a periodistas y al público. En este tema te voy a contar cuáles son los disparadores clave que hacen que una historia tenga gancho en detrimento de otra que no lo tiene. ¿Sabes esas historias que tienen algo que no sabemos exactamente definir, que capturan inmediatamente nuestra atención? Y sabes, sin embargo, esas otras que son un verdadero peñazo escuchar porque no hay nada en ellas que active tus disparadores mentales de interés. En este tema vamos a diseccionar cuáles son esos disparadores, 14 elementos claves para hacer una historia interesante, para que tu relato impacte en los sectores neuronales claves del cerebro de una persona, que puede ser un fan o puede ser un periodista o el jefe de sección de un medio de comunicación, para que inmediatamente capturar su interés. Presta muchísima atención a este tema, quédate con estos disparadores que te voy a explicar y trata de meterlos, de introducirlos en las historias que tú cuentes a los medios. Cuando hayas escrito una nota de prensa, un comunicado o un breve texto con la historia que quieres promover, de la que quieres conseguir artículos, pregúntate, ¿esta historia, este relato que he compuesto, ¿tiene alguno de ellos? ¿Tiene 3? ¿Tiene 4? Naturalmente, de esta docena larga de disparadores que te voy a explicar, cuantos más tenga tu historia, más irresistible será. Así que vamos a empezar con el primero de estos esquemas narrativos de éxito para convertirte en un maestro en el arte del storytelling, de contar historias. 1. Que tu relato involucre a mucha gente. Pregúntate, ¿a cuánta gente afecta tu proyecto musical, el evento que promueves o el lanzamiento musical que quieres contar? ¿O cómo puedes contarlo para aumentar el radio de afectación de la noticia? Si lanzas un nuevo track al mercado y el track solamente te tiene a ti como protagonista, que lo has estado produciendo y después te has puesto en contacto con un sello y lo has lanzado, naturalmente solo afecta a una persona. Si el track está dedicado a las víctimas del COVID, automáticamente tu historia tiene un potencial de afectación de millones de personas. 2. Que haya ocurrido cerca. La cercanía, la proximidad, es la base del periodismo local. Habitualmente nos interesa mucho más el accidente leve de una bicicleta delante del portal de nuestra casa que el descarrilamiento de un tren con 100 muertos en China. ¿Por qué? Por el fenómeno de la proximidad. Por eso pregúntate, en tu historia, en tu nota de prensa, ¿estás eligiendo bien a los medios más cercanos? ¿Cómo puedes acercar tu proyecto al ámbito geográfico más próximo a tu destinatario? En este caso, los periodistas y el público al que se dirigen esos medios de comunicación. 3. Que sea algo genuinamente nuevo, que nunca haya pasado, que sea verdaderamente novedoso, que sea la primera vez que ocurre, que hasta que tú has llegado con tu noticia fuera algo insólito, inédito. ¿Tiene tu proyecto este elemento de novedad? Y si lo tiene, ¿lo estás extrayendo y lo estás explotando de forma adecuada? 4. Que sea superlativo. Nos encantan los superlativos, nos encanta lo que es lo primero, lo último, lo más grande, lo más pequeño, lo más importante, lo más nuevo, lo más caro, lo más barato, lo mejor, lo peor. Echa un vistazo a los titulares de cualquier periódico, de cualquier medio de comunicación y te vas a dar cuenta de hasta qué punto lo superlativo siempre es noticia. ¿Y tu proyecto? ¿Tiene algún rasgo superlativo? 5. Una palanca para lanzar tu storytelling, tu narrativa, al siguiente nivel de interés y de atención es presentarlo junto con una cifra alta o llamativa. Los medios de comunicación, los lectores, los consumidores amamos las cifras. Nos gustan los números o muy altos o muy bajos. En esta categoría valen tanto los números absolutos, 50.000, 200.000, 1 millón, también los porcentajes, el 80%, el 90%, el 1%, y también las magnitudes compuestas, 3 al día, 5 por persona. Introducir estratégicamente estas cifras en tu relato lo va a hacer más llamativo. Y recuerda que cuanto más extremas, más abultadas sean estas cifras, mejor. ¿Qué números tiene tu proyecto? Otro rasgo que hace irresistible cualquier relato es cuando afecta a una persona odiada o amada. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el motivo del éxito de las noticias acerca de los famosos? Pueden ser deportistas, políticos, personajes de la historia, presentadores de televisión. ¿Los amamos o los odiamos? Pero en cualquiera de los casos nos interesa, nos importa, llama nuestra atención lo que les ocurre. Cuestiónate cómo puedes utilizar esta palanca de interés a tu favor en el proyecto que promueves. ¿Se te ocurre alguna forma de introducir en tu narrativa una mención a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, a Donald Trump, a Paris Hilton, a Pablo Iglesias o a Lionel Messi?
Quizás si das con la fórmula, tu relato duplicará su interés. Otra fórmula es que tu historia coincida con el framing actual. ¿Qué es el framing? En psicología o en ciencias sociales, el framing es el marco de interpretación que utiliza cada tiempo, cada cultura, cada época de la historia para analizar la realidad y darle sentido. Piensa hoy en día cuáles son los filtros cognitivos que más habitualmente utilizamos para relacionarnos con la realidad. El feminismo, el multiculturalismo, el cambio climático. Piensa, por ejemplo, que hace 10 años nadie miraba el cartel de un festival de música y se ponía a comparar cuántos artistas masculinos y femeninos había. Sin embargo, eso hoy día se hace porque el framing ha cambiado. Ese velo, ese filtro con el que analizamos la realidad se ha modificado. Si abres un periódico o ves un informativo en televisión, vas a identificar claramente cuál es ese framing, cuáles son esos filtros a través de los cuales evaluamos lo bueno o lo malo de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Si tú consigues alinear tu historia con uno de esos framings clave, con uno de esos encuadres que se están imponiendo en la forma en la que la sociedad hoy día analiza la realidad, vas a tener una clave muy importante para dotar de sentido y para darle atención y capacidad de interés a tu relato. Un caso clarísimo de este fenómeno psicológico y sociológico del framing es el coronavirus. Hoy día no hay noticia que no se dé en relación con la implicación que el COVID tiene en ese fenómeno. La cultura, la política, la economía, las relaciones internacionales, el deporte, todo está afectado por el coronavirus. Y si tú pones un informativo durante toda la hora que vas a estar viendo la televisión, vas a estar viendo cómo se analiza un partido de fútbol, las relaciones entre dos países o el programa político de un partido que se presenta a las elecciones en función de su relación con la pandemia. Eso es el framing. ¿Por qué no lo utilizas a tu favor? Otro secreto del storytelling es que tu narración confirme las opiniones del grupo dominante. Esto está relacionado con el punto anterior, pero no es exactamente lo mismo. En cualquier sociedad, en cualquier zona geográfica o comunidad humana, hay unas opiniones que normalmente se imponen a otras. En la comunicación social se produce un efecto rebaño, según el cual cuando escuchamos estas ideas del grupo dominante, inmediatamente capturan nuestra atención y disparan nuestra aceptación. Estas opiniones dominantes pueden ser, por ejemplo, como esa que en la escena underground dice que la música techno o la música house es superior, es como de un escalafón de virtud, de calidad, superior a la música mainstream o EDM. Por tanto, si tú te acercas a un medio de comunicación abanderando esta idea o dejándola implícita o insinuándola, inmediatamente tu relato va a ser más interesante para ellos. Hay ideas dominantes para todos los gustos y colores. También hay otra que dice que el reggaetón, por definición, es música de baja calidad, o que los vinilos son superiores a las nuevas tecnologías para pinchar música. En el sector de la música en vivo y del ocio nocturno se ha establecido como una idea dominante que la suspensión de todo el circuito de música debido al coronavirus ha sido injusto y que el gobierno está abandonando a su suerte al sector. Entiéndeme lo que te digo, yo no defiendo que esas ideas sean verdad o mentira, lo que te digo es que son dominantes, que se ha producido un debate y que estas ideas, digamos, han ganado, se han impuesto. Si tú identificas estas afirmaciones, estas ideas y las utilizas a tu favor en tu proyecto y las insertas en tu relato, vas a tener más atención. Otra forma de disparar el magnetismo de tu storytelling es a través de un relato que nos agrupe frente a otros. A los seres humanos nos encanta la polarización, nos encanta vivir en trincheras. Ese tipo de relatos disparan automáticamente nuestros instintos más ancestrales de tribu, de grupo, y generan adhesión. Y aquí entran definiciones del nosotros contra ellos, las más variopintas: la izquierda contra la derecha, España contra Francia, nosotros de la música underground contra los del mainstream, o los artistas independientes frente a las grandes discográficas que solamente buscan el negocio y lucrarse con la música. Ten en cuenta este disparador de storytelling. Agrupa tu proyecto a un grupo enfrentado a otro. Más, una historia que infunda miedo o que alerte de un peligro. El miedo es una de las motivaciones primarias del ser humano y está detrás de casi cualquier cosa que hacemos. Este miedo, este temor suele estar detrás de muchísimas noticias que leemos habitualmente, las que normalmente se presentan en sentido negativo o crítico. Analízalo, ¿cómo puedes utilizar este factor a favor de tu proyecto musical? Lo contrario de lo anterior también funciona. Nos encantan las historias, los relatos que producen risa.
Los hechos que hacen gracia porque presentan algún aspecto cómico, vergonzoso o patético acerca de su protagonista nos encantan, capturan inmediatamente nuestra atención. ¿Eres capaz de contar tu historia de tal manera que produzca risa? Historias que contienen una contradicción o una paradoja. Los relatos en los que lo pequeño vence a lo grande, en los que lo nuevo funciona mejor que lo viejo, en los que el débil se impone al fuerte o en el que lo barato dura más que lo caro, nos encantan. Si consigues introducir en tu storytelling una paradoja o contradicción, te van a prestar mucha atención. Otra fórmula narrativa de éxito es desvelar un secreto, el binomio misterio-revelación. Un fenómeno que no hallaba explicación y cuya causa de repente es desvelada siempre es una fuente irresistible de noticiosidad. Y por último, he dejado para el final uno de los trucos de narrativa de storytelling más efectivos, que son las historias que presentan un relato ejemplar o una moraleja. Desde pequeños hemos escuchado cuentos en los que se produce una transformación con final feliz. Estas historias generan un fenómeno que se llama catarsis y que fue definido por los griegos como aquel fenómeno de satisfacción, de bienestar inmediato que alguien experimenta cuando ve una historia con un final feliz. Los relatos ejemplares o las moralejas más habituales son antes-después, error-acierto, justicia-injusticia, pérdida-redención, crisis-oportunidad, bien-mal, problema-solución y esfuerzo-recompensa. ¿Puedes contar tu historia, la historia de tu proyecto o tu historia como artista en una clave de transformación con final feliz?